Les vamos a, mantengan su Biblia abierta ahí, se pueden apoyar ahí sobre su regazo, pero le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que nos ven por las redes sociales, por la tele, los que nos escuchan por la radio. Bienvenidos a este tiempo de Jesús el Centro, que sea un momento de bendición para sus vidas. Gracias por permitirnos acompañarles. Acá hay gente bella y no tan bella que le espera, ¿no? Yo sé que todos se hacen cargo, nadie se va a hacer cargo del otro. Todos somos bellos. Hablando de fe, es lo que creemos, ¿no? Judas, el medio hermano del Señor, como se presenta a él, hermano de Santiago o Jacobo y siervo de Jesucristo. Es una característica de Judas y de Santiago maravillosa, brillante. Ellos guardan la chapa debajo de la almohada y no sacan a relucir el parentesco que tienen con el maestro, porque su fin no es lograr aceptación en medio de la gente por haber sido medio hermano de Jesucristo, sino por su testimonio, por su vida. Qué importante que es esto. Si nosotros pudiésemos aplicarlo a nuestra vida, creo que sería maravilloso, sería una gran virtud. Que en este tiempo cada uno de nosotros podamos vivir la vida no ostentando quiénes somos, lo que hicimos, a quiénes pertenecemos, quiénes son nuestros contactos, de qué familia procedemos, sino que sean nuestras obras las que hablen por nosotros y las que abran puertas o cierren puertas. Porque no todas las puertas que se abren son de Dios, no todas las puertas que se abren en la vida son del diablo, pero la clave está en saber discernir qué puerta la abre el Señor y qué puerta es una tentación. Es más fácil decidir o definir qué es bueno y qué es malo. Lo más complicado es definir entre lo que parece bueno o parece malo. Entonces, siempre compartimos esta verdad, que el discernimiento es clave, no para diferenciar lo bueno de lo malo, sino saber diferenciar aquello que parece bueno, pero no lo es. Entre el negro y blanco, no es difícil diferenciar cuál es cuál. Pero entre lo que parece bueno o parece malo, es otra cosa. Que el Señor nos dé a todos la capacidad. Digan conmigo, Señor, dame discernimiento para poder discernir entre lo malo y lo que parece malo. Entre lo bueno y lo que parece bueno. Ahí está el punto. Ahí es donde nosotros tenemos que brillar o marcar la diferencia. Porque yo puedo decirle, esto hermano, esto es malo, hermano, esto es bueno. Pero el punto no es ese, porque en definitiva en tu vida y en la mía, muchos de nosotros puede que tropecemos por lo que parecía malo. Y creímos que no lo era. Por lo que parecía bueno y lo dimos por bueno. Y vimos nosotros a través del libro de Judas que el hermano pone en evidencia los ángeles que cayeron. Eran ángeles, estaban en la presencia del Señor. No sé si cantaban, porque algunos tienen la idea de que los ángeles solo están en el cielo para cantar, batir las alitas y cantar. Y sinceramente no sé, hermano, yo no estuve en el cielo. Cuando vaya y si me dan chance de volver, vengo y le cuento. Le sacudo los pies a la noche ahí. Le muevo y le cierro las alacenas, le muevo y sacudo la puerta. Y después le cuento qué pasa allá arriba. La Biblia
no habla mucho de los ángeles, pero habla de los ángeles. Creo que nosotros somos los que más hablamos de los ángeles que de lo que la Biblia habla de los ángeles. La Biblia no habla tanto del diablo. La iglesia habla del diablo. Somos nosotros, hablamos más del diablo que de Dios. Y hasta hay libros que hablan del diablo y de los demonios. Y saben los nombres. Yo no sé cómo miércoles saben los nombres de tantos demonios. Entonces es impresionante la cantidad de libros con los 121.000 demonios, los nombres, las características, lo que esos hermanos a mí me dan miedo. Porque si saben más del diablo que de Dios, hermano, decir, ¿a dónde te va a llevar? Bueno, cada uno escriba lo que quiera, pero habla tan poco la Biblia de Satanás, habla tan poco la Biblia de los ángeles, pero algunas pocas cosas que encontramos en la Biblia se encuentran en Judas. Y la Biblia dice que los ángeles estaban al servicio de Dios. No sé si cantaban o les llevaban el té, pero hermanos, estaban al servicio del Señor. Disfrutaban de la gloria del Señor. Te puedo asegurar que tenían más presencia de Dios que cualquiera de nosotros. Pero sin embargo, cayeron en rebeldía, desobedecieron y fueron expulsados. Y ahí está la virtud en saber discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Porque no importa que el que te rodee esté todos los días en la iglesia, hable en lengua, vea visiones, sepa la Biblia más que vos, tenga pluma, olor a ángel. Porque no se trata cuán bueno parece que es, sino de que lo sea. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces no vamos a andar haciéndole un test a nuestros hermanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para testear a nuestros hermanos? El fin no es ese. El fin es que nosotros tengamos la capacidad para poder discernir, para poder diferenciar. Amén. Y la Biblia nos muestra eso, que los angelitos, hermanos, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados y sujetos a condenación eterna. Están esperando el juicio. Ahora, Judas nos va a dar un panorama de lo que era el contexto de la iglesia en aquellos días. Cosa que no ha cambiado, sigue siendo el mismo en la actualidad. Y Judas va a mostrarnos a través de las Escrituras que en la iglesia estaban infiltrados los falsos maestros. Pero también estaban infiltradas personas que tal vez, ni siquiera ellos sabían que estaban viviendo una vida contraria a la fe que profesaban. No quiero repasar lo que compartimos el domingo pasado por la noche, para no ser redundante con cosas que ya he repetido, pero simplemente quiero traer a memoria y recordarles algunos puntos. Porque una de las principales tareas del cristiano es, digan conmigo, evaluar mi fe. ¿De qué manera yo puedo evaluar mi fe? Digan conmigo, examinando lo que yo practico. ¿Sabe por qué? Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Porque nosotros en la cabeza podemos tener mucha información. Podemos tener un léxico muy cristiano. Podemos volcar todo nuestro conocimiento permanentemente en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que cantamos, cuando aconsejamos, porque usted sabe, y en eso vos vas a estar de acuerdo conmigo, en que todos somos muy buenos consejeros. ¿O no? ¿Te diste cuenta? Vos y yo somos expertos para aconsejar, expertos para asesorar.
Podríamos poner una agencia de asesoramiento espiritual en diferentes, podríamos definir categorías, ¿no? En diferentes áreas o necesidades. Somos muy buenos para aconsejar, para asesorar. El tema es cuando a nosotros nos toca vivir ciertas problemáticas o circunstancias. Las cosas cambian. Una cosa es lo que dijimos, otra cosa es lo que hacemos. Y después que el cristiano profesa una cristiandad que muchas veces no practica, una fe que no vive. Entonces, fe no es lo que yo creo, porque lo que yo creo lo practico. Entonces, como lo plantea Santiago. Santiago es medio don Coria, don Pacífico Coria. Mi viejo es así y fue así y será así toda su vida. Mi papá, un hombre muy, muy frontal, muy directo, no anda con vuelta. Oh, él dice, no hay que andar con tanto gre para decir Gregorio. Entonces a veces ofendía porque por ahí era demasiado directo. Pero Santiago es igual. Entonces Santiago dice, vos tenés fe, mostrame las obras. Si tenés fe, tenés que tener obra. No, lo que pasa que, no, que yo, no, papá, esto es así, corta. No me diga que tenés fe, mostrame las obras. Yo quiero ver las obras. ¿Tenés obra? Entonces tenés fe. ¿No tenés obra? No tenés fe. Pero dame La fe se practica. Entonces, yo tengo una fe tremenda, hermano, ¿eh? Y lo hacemos así bien largo. Yo tengo una fe. Si no practica, no la... Fe no es lo que yo digo. Fe es lo que yo practico. Fe no es lo que decís tener, fe es lo que practicás. La fe que tiene el pastor Gabriel no está sustentada en sus palabras, sino en sus acciones. Digan conmigo, fe no es lo que digo tener, sino es lo que practico. Yo tengo una confianza en el Señor y no sé. ¿Me explico? ¿Cómo yo me evalúo? ¿Cómo evalúo mi fe? Examinando lo que practico. ¿En qué situaciones? En las situaciones críticas. Ahí es donde yo miro, ahí es donde yo evalúo. Ahí yo veo si tengo fe en la fidelidad del Señor, en el poder del Señor, para sanar, para restaurar, para multiplicar, para proveer, para prosperar, para salvar. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros hagamos una revisión y comencemos a ser fiscales de nuestra propia fe. Porque llega un momento en el que nuestra fe tiene que comenzar a dar frutos. Amén. Puede que haya en la iglesia gente que esté ignorando que sus comportamientos son comportamientos que Dios condena. Y puede que sea por el hecho de que cree que como Dios es amor, como Dios es misericordia, está todo bien. Yo ya soy salvo, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor es bueno, el Señor perdona. Entonces, lisa y llanamente hago lo que se me da la gana. O mañana me arrepiento y chao. O mañana pido perdón o mañana voy y llevo una ofrenda y... Como si pudiésemos sobornar a Dios con oraciones vanas o con acciones supuestamente generosas. La iglesia estaba afectada por gente que tenía comportamientos que Dios condena. Judas se atreve a decir gente que ha sido destinada a la condenación. Y puede ser malinterpretado si uno lo toma literalmente. No hay personas que estén marcadas para la condenación.
No hay personas que estén destinadas al infierno. Lo que sí hay comportamientos que están condenados por el Señor. Si yo dijera que tal persona está condenada a la perdición, entonces sería injusto Dios. Y Dios no es injusto. Entonces no hay persona que esté condenada al infierno, que esté condenada a la perdición. Pero sí hay comportamientos que están condenados por Dios. Por lo tanto, quienes lo practiquen, obviamente, si no se acercan al Señor, al trono de la gracia, para pedir misericordia, obviamente serán condenados. Pero mientras viva, el ser humano tiene esperanzas en Dios. Ahora, digan conmigo, Dios condena comportamientos pecaminosos. Lo que está condenado es todo aquello que atenta contra la palabra de Dios, contra la santidad de Dios, que obviamente practican los hombres, pero no hay persona marcada por Dios para el infierno. ¿Cómo puede decir, ese hombre está marcado para el infierno, él se va a ir al infierno, por más que haga lo que haga para salvarse, no se va a salvar? No, no es así. Nosotros en Santiago del Estero hemos luchado toda la vida de la iglesia en Atamisqui con un viejo brujo que, hermano, nos hizo la vida imposible. De los que fuimos a Santiago hace 3 décadas atrás, en alguna que otra ocasión, nos acordamos de un nombre, Pablito. No era un nene, era un viejo brujo, hermano, que vivía haciendo brujería en contra de la iglesia. Y nos mandaba cosas, nos mandaba comida a través de gente que él tenía, que venía a la iglesia, para que comamos y nos muramos. Y bueno, y no se imaginan las batallas que teníamos con este hombre. Los más jóvenes no veíamos la hora de que el viejo se muere, se vaya al infierno y se deje embromar. Venía gente de todo Santiago, venía gente de Tucumán, de Catamarca, de Córdoba, porque supuestamente era un brujo bueno. De Santa Fe, venían en colectivo, venían en caravana, una cosa tremenda. El tema es que un día el viejo se enferma, se le infla la panza, una cosa bestial, como si hubiese tenido cirrosis, y en el lecho de muerte llama al pastor de la iglesia que le venga a orar. ¿Podés creer? El tipo se convierte a Cristo y se sana. Se convierte al Señor, se sana, se le desinflama la panza, las hijas se convierten al Señor. Es más, están sirviendo al Señor en nuestra congregación. Los nietos tocan la guitarra en la iglesia, sirven al Señor. Y el brujo se muere salvo. ¿Qué le puede decir al Señor? Señora, ¿por qué no le hiciste sufrir un poco más? Menos mal que estaba Erasmo, porque Erasmo fue y lloró. Capaz que si nos veníamos con nosotros, porque no íbamos. Porque Erasmo vivió la última parte de su vida. Se convierte a Cristo y se muere salvo. Una cosa que uno no lo puede comprender, pero así es la misericordia de Dios. Entonces uno podría decir, ese viejo se tiene que ir al infierno y se va a ir al infierno, por brujo que es. Pero el tipo se terminó convirtiendo, porque no hay personas marcadas para la condenación. Dios juzga comportamientos. Entonces cuando juzga dice, gente marcada para la condenación, señalados para la condenación. No necesariamente está diciendo que las personas están condenadas, sino que los comportamientos de esas personas, si no se arrepienten, se perderán. Porque en el contexto de toda la Biblia nos encontramos con esa verdad. Ahora, el tema es que hay gente que por ahí está dentro de la iglesia y no ha revisado su fe, no ha revisado lo que cree.
no se ha evaluado a sí mismo en base a lo que cree, a lo que profesa. Y debería hacerlo. Pero también Judas es consciente de que hay falsos maestros que están introducidos en la iglesia, no en una específicamente, sino en la iglesia de Cristo, que está propagada en cientos de miles de congregaciones en el mundo conocido por ellos, los apóstoles. Si bien Judas no era apóstol, para ellos, los padres de la iglesia, por llamarlo de alguna forma, el mundo conocido comprendía lo que para nosotros hoy es Europa, África, Asia. No tienen ni idea de las Américas, pero para ellos el mundo de la época era todo lo que gobernaba el Imperio Romano y la China y allá al fondo lo que fue el Imperio Medo-Persa. Bueno, todo el mundo conocido había sido afectado por el Evangelio. Y no habían congregaciones como las que tenemos nosotros. Las congregaciones de aquellos tiempos se reunían en casas de familia, en cuevas, en espacios subterráneos, en las montañas, por causa de la persecución que sufrían por causa de su fe. A partir del año 50, 60, 70, la iglesia comenzó a ser perseguida por Nerón. La primera parte del gobierno de Nerón no fue mala. Dentro de todo fue bastante favorable a la propagación del Evangelio. Pablo lo va a compartir de esa forma. Oremos por los que están en eminencia, oremos por las autoridades, oremos por nuestros gobernantes, porque el fin para el apóstol Pablo no era orar para que tengamos un presidente cristiano. Oremos para tener un presidente cristiano, oremos para tener un emperador cristiano. El fin era evangelizar hasta donde sea posible, y si el emperador se convertía a la fe, gloria a Dios, pero el fin no era ese. El fin era que los gobiernos sean funcionales a la predicación del Evangelio. Ese es el punto. Oremos para que los gobiernos sean funcionales a la predicación del Evangelio. Estoy diciendo para que podamos tener casa en Miami, para que podamos ir de vacaciones otra vez a Cancún, para que podamos tener plata, hermano. No, oremos por las autoridades para que los gobiernos sean funcionales a la propagación del Evangelio. Porque podemos tener los bolsillos llenos de guita, hermano, y podemos tener una casa maravillosa, pero si nos vamos al infierno, de nada te sirvió el placer terrenal. Prediquemos el Evangelio, hablamos de Cristo. Y ese era el fin. Pero después de lo que ustedes conocen por la historia, el incendio de Roma, salió perfecto. ¿A quién le echamos la culpa? Y la gente quiere saber, quiere que busquemos a los culpables. Fueron los cristianos, digan que fueron los cristianos. ¿A quién persiguieron? A los cristianos. Comienza la persecución. Bueno, después la persecución ya no viene por esto, viene por otras cuestiones, porque los cristianos no reconocían a los césares como dioses, como divinidades, no se postraban, no los adoraban. La persecución fue muy fuerte en todo el imperio romano. Entonces los hermanos se congregaban en lugares secretos, en cuevas, en las montañas, en los bosques, en casas de familia. Entonces no había una iglesia como esta, o no era conocida la iglesia como la conocemos nosotros, la iglesia Jesús del Centro, la iglesia Taller del Maestro. La iglesia del Señor era una y las congregaciones eran miles de miles en todos lados. Algunas albergaban 10 familias, otras albergaban 20 familias, otras albergaban 150 familias, pero se ramificaba y se ramificaba y se ramificaba, y la iglesia se ramificaba y crecía y crecía y crecía, y a mayor persecución, mayor crecimiento de la iglesia a nivel numérico. Y el crecimiento numérico también era crecimiento en madurez. La iglesia crecía numéricamente y maduraba al punto que se extendía y 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 se extendía. Entonces, la iglesia de Cristo del siglo I, una iglesia poderosa, una iglesia fuerte,
que estaba propagada en todas las ciudades del mundo conocido, para ellos en ese tiempo. Y Judas es consciente, como los apóstoles también, de que en las congregaciones hay mucha gente que tiene que replantearse su fe, lo que cree. Tiene que examinarse a sí mismo y ver si lo que está practicando realmente es lo que dice creer. Y tiene que saber que hay conductas tendenciosas que le hacen daño al cuerpo de Cristo que tienen que ser revisadas, que tienen que ser modificadas. Y les va a poner ejemplos. El pueblo de Israel, un pueblo que vio milagros como ningún otro pueblo en Egipto y aún así no creyó. Egipto vio la mano de Dios y no creyó a Dios. El pueblo de Israel conoció a Dios en Egipto, pero salió al desierto y vivió como un pueblo incrédulo. Y en el desierto perecieron todos. Solo 2 personas que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Todos los que salieron de Egipto, bendecidos, prosperados, de una forma tremenda. Todos aquellos que recibieron bendiciones que no merecían, porque Dios los bendijo a ellos indemnizando el trabajo y el sufrimiento de sus padres y de sus abuelos. Muchos de los hebreos que salieron bendecidos de Egipto no merecían toda la bendición que se llevaban de Egipto, pero era una recompensa que Dios les daba a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados por el sufrimiento en esa nación. Salieron bendecidos, salieron prosperados a la libertad que Dios les permitía tener por primera vez. Y en el medio del desierto murmuraron y cayeron, dice la Biblia, por incredulidad, falta de fe. Vieron la mano de Dios proveyéndole el alimento todos los días, siendo su sanador, siendo su protector, su ayudador, su proveedor, y no creyeron. Entonces Judas dice, fíjense, los egipcios y el pueblo de Israel, que vio la mano de Dios y no creyó. Llega un momento, digan conmigo, en que hay que creer. Segundo, los ángeles. Tercero, Sodoma y Gomorra. Fíjense, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra vivían de acuerdo a sus instintos, siguiendo a sus instintos. Y sus instintos fue lo que los ha corrompido. El instinto del hombre, lo que el hombre cree ser o supone que es, muchas veces es lo que lo corrompe. Lo estamos viendo a nivel social en esta etapa de la vida. Una sociedad que le dice a los niños, la genética, la biología no te define. El sexo con el que naciste no te define. Vos sos lo que quieras ser. El órgano sexual masculino no te define como masculino o como hombre. Sos lo que por instinto crees que sos. Entonces un tipo dijo, yo me siento gato, quiero me reúna como gato. Hay muchos de eso, ¿no? O yo me siento yaguareté, yo me siento león, y una vieja estaba abrazada de una columna en la estación de tren. Estoy enamorada de la estación de tren. Y bueno, pues, problema tuyo. El tema es que se lo quieran enseñar a nuestros hijos. El tema, bueno, ¿qué es lo que está degradando a la sociedad? Su instinto, su percepción de la vida. Que a nivel social eso sea hoy por hoy lo más fuerte a tener que enfrentar, sobrellevar, es una cosa. El tema es que ese pensamiento se meta en la iglesia. El problema es que ese pensamiento se meta en la iglesia. El problema es que ese tipo de pensamiento, ese tipo de cultura afecte a la iglesia y distorsione la pureza de la iglesia. Y continúa hablando acerca de los falsos maestros dentro de la congregación, que siguieron el camino de Caín. Cuando pensamos en lo que va a usar como ejemplo Judas, tenemos que recordar que Caín era hermano mayor de Abel, los primeros hijos varones de Adán y de Eva. Ustedes recuerdan la historia y saben que por celos Caín mató a su hermano Abel.
Pero no se resume la historia en esto. Hay algo que hay que tener en cuenta. Y que en el contexto del relato nosotros vemos que los dos tenían una devoción por Dios diferente. Se ve que la de Abel es sincera. Él ama a Dios. Y desea darle a Dios lo mejor. Se ve que Caín también es un buen religioso que cumple con los ceremoniales religiosos, o lo que corresponde a todo religioso debería ser, y le lleva a Dios de los frutos de la tierra. Le lleva a Dios lo que él ha cosechado. Y lo presenta en el altar. El tema es que cuando él está adorando al Señor, con un ojo mira el cielo y con el otro mira al hermano. Con un ojo me parece que se está jactando de todo lo que está haciendo. ¿Viste, Señor, todo lo que te estoy dando? ¿Viste? Y te puedo dar más, ¿eh? Qué grande yo, ¿viste? Te traje... Y con el otro está mirando lo que el hermano está haciendo. El hermano trajo un cordero. Terminada la reunión, los dos se van para la casa. Abel, satisfecho con haberle dado su ofrenda al Señor, siente que ha agradado al Señor, que el Señor ha estado contento con su actitud. Pero Caín siente algo diferente. Ve que tiene una sensación diferente. Ve que el contentamiento de Dios no es igual. Y su corazón se llena de celos, se llena de envidia. Algunos dicen, Caín le dio a Dios la sobra. Puede ser. Creo que el pasaje no menciona eso. Lo que distingue la ofrenda de Abel de la de Caín, sin lugar a dudas, es la fe. La fe de uno que va y que cumple con las expectativas de Dios por la fe. Por eso, Hebreos destaca a Abel por la ofrenda que dio. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué más excelente sacrificio que Caín? ¿Porque era lo mejor? La Biblia no dice que Caín dio lo peor, sino que Abel dio un excelente sacrificio, una ofrenda más excelente. Hasta el momento, hasta Génesis, capítulo 4, ¿cuántas ofrendas los hombres habían llevado a Dios? Ninguna. Pero ¿cómo experimentaron Adán y Eva la gracia de Dios? A través del derramamiento de sangre de un cordero. No se ve que a partir de ahí Adán y Eva sacrificasen de tanto en tanto un animal para adorar a Dios. Se ve recién en el capítulo 4 como parte de una ofrenda de Abel. Ahora, es muy probable, por lo que dice Hebreos, que haya estado en la mente de ambos, tanto de Abel como de Caín, que la ofrenda que agradaba a Dios era la que tenía derramamiento de sangre. Y que por esa fe de Abel, en la gracia y la misericordia de Dios, otorgada por medio del derramamiento de sangre a sus padres, Adán y Eva, ellos vivían. Es que ofrece un excelente sacrificio, una excelente ofrenda. Caín tenía la misma información que Abel. Pero me imagino a Caín pensando,
¿sabe qué? Yo doy lo que puedo. Yo doy lo que tengo. Si le gusta bien y si no le gusta, es lo que tengo, es lo que puedo. Digan conmigo, la ofrenda que agrada a Dios no es simplemente la que tengo, sino la que se moviliza por la fe. No se trata del qué, sino del cómo. No se trata de qué hago. Porque hay mucha gente que dice, yo voy, yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo pum, pam, pam. No se trata de qué hace. No se trata de qué hacemos. No se trata de qué hice. Se trata de cómo hacemos. ¿Cuántas cosas hacemos para Dios? No se trata de cuántas hacemos, sino de cómo las hacemos. Porque si la fe no es el motor de lo que hacemos, probablemente quede sin fruto lo que hicimos. Hermanos, no estamos en este tema porque hay una intención financiera. Seguro que el pastor después va a pedir y den. No se trata de eso. Porque todo lo que no me moviliza el amor, por más que sea una fortuna o por más que sean 2 monedas, no va a mover el cielo. ¿Sabés cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Es bíblica, la de las 2 monedas. Por eso yo doy 2 monedas. La fe de esa mujer conmovió el corazón de Dios. Porque esas 2 monedas era todo el sustento de esa mujer. Con esas 2 monedas tenía que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, Arba, ABL, el Wi-Fi, la cuota en efectivo sí, la cuota de Garbarino, la de Depor Junior. Oh, qué publicidad estamos haciendo. Con eso tenía que pagar la cuota de la escuela de la hija, la inscripción para el año que viene. Con eso tenía que ir a comprar los ravioles, papel higiénico para el baño. Es decir, esas 2 monedas, mi hermano y mi hermana, no eran 2 centavos, era su vida. Por eso Jesús dijo, esta viuda dio más que todos aquellos. Porque aquellos dan un montón, pero lo que les sobra. Y esta dio todo lo que tenía. Entonces uno puede decir, la clave está en dar mucho. No, la clave está en dar poco, te lo juro, dice la Biblia. No, porque tenés que dar abundante. La clave está en que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón. Lo hagamos con fe, sabiendo que vale la pena. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo voy y cumplo con mi diezmo. Hermano, si usted no ama, guárdese la plata. Si usted va a dar un diezmo sin fe, no lo dé. Porque si no lo siente, usted lo que tiene que ofrecer al Señor es su corazón, su vida. Si no te moviliza la fe, todo lo que haces no da fruto. Caín fue y llevó los frutos de su trabajo y lo puso ahí. Y le prendió fuego y... todo mi sudor, mi sacrificio, horas. Ahí. Si te gusta bien y si no, ya te lo di. Y cuando ve que el humo lo deja ciego y que no sube a la presencia del Señor y que no hay lo... se pone celoso. Y comienza a mirar con envidia a su hermano.
comienza a mirar con envidia a su hermano. A su hermano, que de acuerdo a Hebreos, es el primer hombre puesto como ejemplo por causa de su fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Digan conmigo, lo que había aprendido lo estaba llevando a la práctica. Aleluya. Digan conmigo, lo que aprendemos tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿qué pasa con Caín? Comienza a perseguir a su hermano. Comienza a mirar con envidia a su hermano y comienza a perseguirlo. Comienza a barajar la posibilidad de un ataque, de matarlo, de destruirlo, de aniquilarlo, de sacarlo de su vida, porque le provoca celos, su hermano le provoca celos, la sinceridad de su hermano con Dios le provoca celos, la fe de su hermano le provoca celos, que Dios se agrade de su hermano le provoca celos. Lo saca al campo, lo invita a contar arbolitos en el campo y lo mata a piedrazos. Caín, el hermano mayor, termina matando a su hermano menor a piedrazos. Digan conmigo, Señor, líbrame del espíritu de Caín. No sea cosa que por celos esté levantando la mano en contra de mi hermano. Con las críticas, con las murmuraciones, con las acusaciones, con el llevar y traer chisme. No, yo no lo dije, sí, pero yo lo llevo y lo traigo. Yo soy la golondrina, la paloma mensajera. Que el Señor nos guarde del espíritu de Caín. Porque el espíritu de Caín atenta contra la integridad del pueblo del Señor. Y habla Judas de falsos maestros que siguieron el camino de Caín, que por el celo, que por la envidia, apedrean a sus hermanos, apedrean a sus consiervos. Usted puede entrar en las redes sociales y se va a encontrar con cantidad de hermanos que desde una plataforma de pureza, de justicia y de santidad apedrean a sus hermanos. Yo no sé cómo hacen. Hay mucha gente a mí que me ha sido de mucha bendición en determinados momentos, cuando los escuché, cuando los vi. Pero hay gente que está siguiéndole el paso a ciertos predicadores. En cuanto se equivocan ya hacen un compacto y ya lo suben a las redes. Esta es la mentira que está diciendo fulano de tal. Esta es la mentira que está diciendo la señora fulana de tal. Es impresionante. Le van siguiendo los pasos, van como Caín con un ojo cerrado y con el ojo abierto, tratando de ver quién dijo, quién no dijo, qué hizo, qué no hizo. En el último culto fulano de tal dijo. Gente que por envidia se sube a una plataforma de justicia, de santidad, solo para apedrear al otro, para atacar al otro. Que el Señor nos guarde y usted también guarde su corazón de eso. Que el Señor nos guarde, no busquemos gente perfecta, tratemos de ser lo que aprendimos a ser. Ese es el punto, ese es el fin. Caín no le dio a Dios lo que por la fe podía haberle dado. Cuando vio que Dios no se agradó de sus obras, comenzó a mirar con celo a su prójimo. Comenzó a mirar con celo a sus hermanos. Que el éxito de nuestros hermanos no provoque en nosotros persecución al otro. Que los celos no provoquen persecuciones entre nosotros. Que los celos no provoquen entre nosotros murmuraciones, chismes, que le hagan daño al cuerpo, que le hagan daño nadie más y nada menos que a mi propio hermano, que a mi propia sangre.
Si lo que hizo mi hermano agradó a Dios, agradó a los hermanos, agradó a los pastores, gloria a Dios. Tengo que aprender a seguir ese ejemplo, porque tal vez le está dando a Dios por la fe un excelente sacrificio que yo también podría darle al Señor. Que yo también podría darle, porque Caín también podía hacer lo mismo. Podía haber dicho, bueno, mira, amigo, mira, Abel, decime cuánto vale una buena oveja y yo te la pago y yo también le voy a ofrecer una oveja al Señor, como las que sacrificó el Señor para redimir a nuestros padres y a nosotros. Pero él no lo hizo. Él pensó que él podía hacer lo que él podía. Yo hago lo que puedo. Digan conmigo, no se trata de hacer lo que pueda. No se trata de hacer lo que puedo. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor es bueno, el Señor no es como Gaby, el Señor no es como él, el Señor no es como ese pastor. ¿Qué pastor? El mío. El Señor no es como, el Señor sabe, el Señor me entiende, el Señor me conoce. Sí, mi hermano, el tema no es que no es por mí, no es por la iglesia, el tema es por usted. Si estás viviendo 30 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 4 en el Evangelio, que no se transformen en 4 mugrosos años, que realmente sean los 4 mejores años de tu vida. Por eso si usted está viendo que todo lo que está haciendo, lo está haciendo, yo hago lo que pueda, y lo que no, que lo haga él. Muy bien, entonces venga y diga, no, hermanos, voy a parar. Me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, me voy a poner en la Biblia. No diga, porque si me dice, voy a parar, y eso significa que se va a ver 4 o 5 series todos los días y va a dejar la palabra, hermano, te digo, te estás condenando. Porque hay gente, hermano, que invierte, la plata la podés invertir en lo que sea, en lo que quiera, porque es tu plata, y sos soberano de tu plata, dueño de tu dinero. Si Dios no te dice en qué gastar, no te lo voy a decir yo, no te lo va a decir el pastor. Pero hay gente que invierte 20 lucas en un celular y no tiene una Biblia. No come para vivir, vive para comer. Y no tiene una Biblia. Y si la tengo en el celular, amarrete, cómprese una Biblia. Hay gente que va a la iglesia sin Biblia, viene a la iglesia sin Biblia. Por eso dejamos usar el proyector. Traiga la Biblia, hermano. No podemos. ¿Cómo vamos a ir al cielo? ¿Cómo vamos a ir al cielo si no lo queremos escuchar a través de la palabra? ¿Cómo queremos ir al cielo si no queremos hablar con Él? Y cuando muera yo voy a ir a orar por usted. Y voy a llorar ahí, al lado suyo. Y usted va a venir a mi tumba y va a llorar al lado mío. Pero yo quiero que usted sepa, ni usted me puede trasladar al cielo, ni yo te puedo trasladar al cielo. Nadie puede trasladar al cielo a nadie, porque al cielo llegamos por la fe en Cristo Jesús. Pero si queremos estar allá realmente con Él, vivamos la vida como la tenemos que vivir. No les voy a decir cuántos trajeron sus Biblias, porque seguramente hay un 30% que no trajo su Biblia a la iglesia. Sí. Invertimos. Invierta en su fe, invierta en su madurez, invierta en su crecimiento, invierta en su desarrollo. Vamos a invertir. Y no solamente para tener conocimiento, sino para tener una vida práctica que realmente sea acorde a lo que cantamos, a lo que predicamos, a lo que enseñamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como siempre digo, usted está cansado de caretas y de truchos. Y la sociedad está cansada de cristianos caretas, truchos. Seamos nosotros la excepción para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El otro día, yo no soy... me gusta la música, pero no soy amante de la cumbia y la música secular la desconozco totalmente. Y el otro día, por un contacto,
veo un testimonio, lo compartí con mi hijo. El muchacho es un cantante de una banda secular de cumbia. Se convirtió al Señor. Contó su testimonio. ¿Cómo? El de Rafa. Mirá vos. Está comiendo semilla mezclada. El muchacho se convirtió y dio una entrevista en la tele, en un programa secular. Y me encantó la nota. Me encantó porque, si bien era un programa secular, la chica estaba interesada en lo que él compartía y lo llevaba, parece que era descarriadita. Entonces estaba maravillada con lo que él contaba, lo que él estaba hablando. Y ¿cómo fue que se te dio todo esto de la fe y la religión? Le dice un muchacho que estaba acompañando la entrevista, y le dice: con mi señora llevamos 18 años de convivencia, no estaban casados, estaban juntados, se casaron ahora en una quinta con pastores cristianos, y maravillosa la historia. Sí, decidimos irnos de vacaciones con unos familiares de mi esposa. Era esas vacaciones que algunas parejas hacen para ver si salvan el matrimonio. Se fueron con la nena, con la esposa y con otras parejas, las otras cristianas. Él, no sé si lo sabía o no, pero dice que él estar con ellos le llevaba a pensar: ese es el tipo de vida que yo quiero. Esa es la familia que yo quiero. ¿Sí? Él decía que la familia que él soñó era la que tenían los parientes, la que vivían los parientes de la esposa. Por ahí discutían, pero todo lo hacían con una forma completamente diferente, con optimismo, con respeto. Cómo se amaban, y cómo se cuidaban, y cómo se mimaban. Y él dijo: yo quiero eso. Quiero ese matrimonio, quiero esa familia, quiero esa relación con los hijos. Y justo le comenzaron a hablar del Señor. Le presentaron a Jesucristo. Salvaron su matrimonio. Se acaban de casar. Y acaba de decirle a una etapa de su vida: llegó el final porque quiero comenzar otra. Y quiero servir a Dios. Y el muchacho dijo: ¿y ahora cómo vas a hacer con la plata? Porque con la banda, con el grupo, tenías trabajo por todos lados, viajabas a todos lados y te iba bien. ¿Y ahora cómo vas a hacer? No sé. Yo sé que mi vida es de Dios, que mi vida está en las manos de Dios. Y si hago las cosas bien, Dios me va a abrir las puertas y voy a prosperar. ¿Sí? Me encanta, no es literal todo lo que le estoy diciendo, pero se los resumo. Cuando la encuentre la nota se las voy a pasar para que las vean en las redes sociales. La gente está cansada de santos en la iglesia, otra cosa en la calle. Entonces los santos de la iglesia tienen que inspirar afuera a otros que necesitan ver al Señor. Si lo que hace alguien es maravillosamente bueno, ¿por qué celarlo? Imitémoslo. Imitemos las buenas obras. Imitemos los buenos ejemplos. Imitemos todo aquello que es inspirador. Es más fácil ponerse en la vereda del fuente y decir: vos sos mi enemigo. ¿Por qué soy tu enemigo? ¿Porque hago las cosas bien? Porque yo sí soy generoso, porque yo sí soy dadivoso, porque yo sí soy una persona comprometida con el Señor, porque yo sí quiero hacer las cosas bien, porque yo sí quiero honrar al Señor, porque yo sí soy sincero. ¿Por eso soy tu enemigo? ¿Es más fácil ser enemigo que ser amigo? ¿Es más fácil ser competidor que competente? Una cosa es ser competente. Abel era competente.
Caín lo vio como su competencia. Es más fácil ser competidor. Iglesia de Cristo, no competimos. Si tus obras son buenas, vas a crecer, se van a abrir puertas. Si no lo son, Dios en su gracia y en misericordia nos va a dar la oportunidad de serlo. Pero si somos tropiezos, Dios mismo nos moverá. Abel era competente. Caín era competidor. Mire que está solo, dígale, seamos competentes. No compitamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el que compite, pelea. Porque el que compite, apedrea. Porque el que compite tarde o temprano termine siendo de tropiezo, termine matando a su hermano. Con lo que hace, con lo que dice, con sus acciones. Judas dijo, hay muchos maestros, hay mucha gente infiltrada que sigue el camino de Caín, que no ve a su prójimo como hermano, ve a su prójimo como una competencia. Y en el camino de Caín siguen en el error de Balaán. ¿Quién era Balaán? Balaán era una persona que aceptó soborno, así se lo digo llanamente, aceptó soborno para transmitir un discurso, para profetizar. Que Dios nos guarde, que si deseamos servir al Señor, sea para hacer la voz de Dios. En lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que cantamos, en lo que hagamos, que sea para hacer la voz del Señor. Dios a veces te va a usar, inclusive hasta en el silencio. No siempre hay que hablar, hay veces hay que callar. ¿Cuándo? Cuando todos los demás murmuran. Dios te va a usar callando. Cuando todos los demás llevan y traen chisme, callando. Cuando sobran opiniones, muchas veces mejor callar. Cuando tu papá te ataca, cuando tu marido te ataca, cuando tu esposa te ataca, cuando tus padres te atacan, cuando tus hijos te atacan, cuando tus hermanos te atacan, muchas veces la mejor respuesta es el silencio. Dios te va a usar, inclusive, hasta en el silencio. No, somos iguales, varones y mujeres somos iguales. Y si mi marido me dice yo le digo ra. A mí nadie, se me quiso hacer el vivo, lo dejé sin palabra. Lo agarré a José, lo dejé sin palabra. Lo agarré a Néstor, lo dejé sin palabra. Es imposible, sí. No se trata a cuántos dejas sin palabra. Porque puede que en vez de usarte Dios, te haya usado el enemigo. Porque se haya manifestado un espíritu de rebeldía, de desobediencia, de orgullo, de soberbia. Dios a veces, digan conmigo, nos va a usar a través del silencio. A veces a través de nuestros labios. A través de acciones. ¿Cuántos lo creen? Balaán tuvo la oportunidad de ser un instrumento en las manos del Señor. Ya de por sí no lo era. No era un siervo de Dios, no era un profeta. Era un brujo. Pero le dijeron, vení, maldecí a Israel, porque los quiero eliminar. Y él sabía, como buen brujo, que podía maldecir a cualquiera, menos a Israel. Israel era el pueblo de Dios.
Dije, no, yo no puedo, tengo que preguntarle a Dios, a ver si Dios quiere, porque no sé, no puedo. Yo peleo contra todos los demonios, pero contra Dios no puedo. Dije, pero mirá que hay buena moneda, ¿eh? Y no, tengo que preguntarle a Dios. Y se fue a dormir. Y Dios le preguntó, ¿quiénes son los que vinieron a tu casa? Ah, vienen de Moab, perdón, vienen de Moab. ¿Y qué quieren? No, si se les puede hacer un trabajito. Enterrar un sapito y clavarle unos muñecos. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué vas a hacer? No sé, se me había pasado, pero te iba a preguntar, no sé qué pensás vos, qué decís, como a veces venimos, ¿no? ¿Qué piensa usted, pastor? No sé qué usted dice. Si usted quiere, yo voy, si no, no, ¿eh? Si vos no querés, yo no voy, ¿eh? Pues yo le dije, no, cuando Dios no se juega, no se jode. ¿Qué dices? ¡No! ¡No vas! Ah, no, yo preguntaba nomás por si... Se levantó a la mañana, preparó el café, la bananita, la papaya. ¿Y? ¿Vas o no vas? Dios no me deja. Dios no me deja. Dios no me deja. Dios no me deja. No digo no puedo, Dios no me deja. Le echó la culpa a él. Dice, yo por mí voy encantado, pero él no me deja. Mi pastor no me deja, dice. Mi mamá no me deja, la iglesia no me deja. Se fueron. Le dijeron al rey, no viene porque Dios no le deja. El loco tiene una gana de venir, pero parece que la moneda que llevamos era poca. Entonces el tipo, traigan el barril más grande, llénenlo de oro y llévenselo y díganle que si él viene y me maldice Israel, todo es para él y lo que pida. Y fueron. Y cuando el gordo vio la guita, le dijo, voy a orar otra vez al Señor. Y se metió a orar. Y Dios ni siquiera le preguntó, le dijo, Balán, andá. No porque Dios cambió de opinión, sino porque ya el corazón de Balán estaba corrompido. Cuando la Biblia dice no a algo, no lo ore, mi hermano. Porque si la Biblia no lo aprueba, usted no necesita discernimiento, tiene que obedecer. No pregunte por cosas que la Biblia dice que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. La palabra es clara. Cuando es sí y cuando es no, es no. Y cuando no se sabe, no se dice nada. Y entonces se fue. ¿Por qué se fue? Porque iba movido por la ambición. Ya él sabía lo que Dios pensaba. Pero Dios le dijo que sí. No porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque su corazón estaba movilizado por el dinero. Hay gente que es funcional a sus intereses. Y si todo lo que le rodea es funcional a su interés, entonces es leal, es fiel, es buen siervo. En cuanto lo que le rodea no funciona de acuerdo a su interés, abandona la lucha. Porque la ambición lo mueve a una honestidad, a una fidelidad ficticia. Y tenemos que cuidarnos de eso. Son mi pastorcito contigo a donde sea. ¿Ya no me sirve? ¿Ya no cumple mis expectativas? El amor no es eso. La fidelidad no es eso. Gordo, viejo y pelado, petiza, renguite, lo que sea, es tu esposa, es tu marido, es para toda la vida. Así es con Cristo. Y así es en la lealtad con mi prójimo, con mi hermano,
con mi hermana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos juntos hasta que Cristo venga. Y el que se va primero lo despediremos con honor. Y el que se queda, seguimos juntos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan conmigo que no sean las ambiciones las que nos movilicen, sino nuestra pasión por el Señor. Tóquele la mano ahí diga, acá que hay un compañero. Como dice Juan, compañero en el sufrimiento, compañero en la fe. Sí, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y en ese espíritu siguieron el camino de Coré. ¿Quién fue Coré? Alguien que se rebeló. Alguien que se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Dios. El espíritu de Coré no es el espíritu necesariamente de Coré, porque no es el espíritu de Coré que anda dando vueltas buscando reposo. Tiene que ver con cualidades, actitudes que tuvo Coré propias de Satanás. Coré, un rebelde. No aceptó lo que Dios estableció. ¿Qué había establecido Dios? Que Moisés era el líder, que Aarón el sumo sacerdote, que los hijos de Aarón sacerdotes. Coré no aceptó lo que Dios estableció. Dios estableció un liderazgo, Dios estableció a sus hombres y él no lo aceptó. Como no estaba de acuerdo con lo que Dios había establecido, dividió a Israel. Generó división. Que Dios nos guarde a los hijos en casa, a las familias dentro del contexto de la familia y a nosotros como pueblo del Señor. Que podamos nosotros vivir en espíritu de comunión y de armonía. Si algo no le gusta, manténgase al margen. Cállese la boca, yo no lo comparto, yo no voy, yo no estoy, no me sumo, no cuenten conmigo. Pero guarde su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice Judas, porque la iglesia se ha infiltrado maestros que siguen el camino de Caín y que en el camino de Caín van tras la ambición de Balaán, tomando decisiones como las de Coré. Que el Señor nos guarde y que en este tiempo podamos decirle al Señor, aunque no comprenda lo que estás haciendo, aunque no entienda lo que estás levantando en este tiempo para tu gloria, no voy a contradecir lo que estás haciendo, voy a apoyarlo, Señor. ¿Te alegrarás cuando Dios levante a tu prójimo? ¿Te gozarás cuando Dios levante nuevas generaciones? ¿Te gozarás, te alegrarás cuando Dios levante otras mujeres, otros varones, otros líderes, otros obreros? Cuando se abran nuevas oportunidades de ministerio, de servicio, te gozarás, te alegrarás. Cuando tengas que pasar procesos y tengas que replantearte lo que crees, ¿seguirás apoyando la obra del Señor de la misma forma? ¿Seguirás amando al Señor de la misma manera? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante esa manito y diga, sí, Señor, aquí estoy.